Cuando Samuel fue enviado a la casa de Isaí para que ungiera al próximo rey de Israel, el que iba a sustituir a Saúl, pues se presentó Samuel y Isaí amó al primero de sus hijos y Samuel al verlo se impresionó y pensó, este ha de ser el próximo rey porque tenía muy buena apariencia. Y entonces Dios le habló a Samuel y le dijo lo siguiente en Primera de Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo le he rechazado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. En esta oportunidad vamos a estudiar el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Sardis. Y precisamente Jesucristo se expresa a esta iglesia así. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El Señor Jesucristo conoce su iglesia, conoce cada una de las iglesias locales. Y aunque Sardis exteriormente tenía una buena apariencia, interiormente, como dice el Señor Jesús, estás muerto. Así que preparémonos para estudiar el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Sardis. Muy bien. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y como siempre, pues vamos a ver un poco de lo que es la ciudad en donde estaba esta iglesia. Esta ciudad hoy día ya solo quedan ruinas. Fue una ciudad en su tiempo muy destacada. Llegó a ser capital de un reino que se llamaba Lidia, y esta ciudad estaba en una zona alta en donde era bien difícil llegar. Estaba construido sobre una colina con unos muros alrededor, o sea que era difícil de conquistarla. Sin embargo, en 2 oportunidades logró ser conquistada. Una primero por Ciro del reino medo-persa, que lograron subir por una de las paredes de esos muros enormes, altos, y conquistaron la ciudad. Eso fue alrededor del 500 antes de Cristo, y luego volvió a ser conquistado otra vez allá por el 300 antes de Cristo por otro imperio que era el imperio Seleucida. Para los que les gusta la historia, el imperio Seleucida era uno que se había derivado después de que murió Alejandro el Grande. Pues cuenta la historia que se dividió el imperio griego dentro de 4 de sus generales, y uno de ellos, Seleuco, que estaba por la zona de Siria y que tuvo influencia por todo ese territorio. Bueno, estos fueron Antíoco, se llamaba el rey que logró conquistar esta ciudad. Se nos dice que en el año 17 de la era cristiana hubo un terremoto que la destruyó grandemente, pero con el apoyo del emperador Tiberio logró reconstruirse, no a su gloria como antes, pero razonablemente. Así que ya para el tiempo en que Juan está escribiendo el Apocalipsis, tenemos ahí una iglesia establecida en Sardis, ¿verdad? Y repito, hoy día ya solo ven a estas fotos, una es del templo de Artemisa y otra es del templo de Afrodita, como cualquiera de esas ciudades politeístas con múltiples deidades a las cuales les hacían sus templos. Dice el primer versículo, la descripción que encontramos siempre acerca de Jesucristo. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. Se recuerdan que esta descripción ya aparece en el capítulo 1, cuando Juan mira la visión esta que tiene acerca de Jesucristo, y en esta descripción se incluye parte de esto. Los 7 espíritus decíamos que se refiere al Espíritu Santo. Y en este sentido, lo que estamos viendo es que Jesucristo actúa en su iglesia a través del ministerio del Espíritu Santo, desde aquel entonces y hasta el día de hoy. Por otro lado, el hecho que diga que las 7 estrellas, que son los ángeles o mensajeros, ¿verdad? Esto nos enseña que el Señor gobierna su iglesia por medio o a través de sus siervos. Y entonces esta es la imagen que tenemos aquí al inicio de esta carta para la iglesia de Sardis. Continúa diciéndole a la iglesia:
yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La versión, nueva versión internacional lo escribe de esta manera. Tienes fama de estar vivo, ¿verdad? Pero en pocas palabras le dice, pero estás muerto. Y aquí anoto en su lado derecho, al parecer la iglesia tenía buena reputación hacia los de afuera, pero estaba muerta por dentro. Lo que se opina es que posiblemente estaba integrada en su mayoría por no nacidos de nuevo. Pensemos un poquito en lo que yo les decía al inicio, de esta persona que viajó a Estados Unidos pensando que iba a encontrar un país cristiano porque hasta en su moneda decía, en Dios confiamos. Bueno, al parecer esta iglesia de Sardis pues gozaba de una buena reputación. Posiblemente las otras iglesias tenían una buena imagen de Sardis, posiblemente dentro de la ciudad tenían cierto prestigio, ¿verdad? Vamos a ver más adelante por qué. Pues podríamos decir, se miraba bonita la iglesia por fuera, ¿no? Tanto en cuanto a su gente como quizás el lugar donde se reunían. Se cree que posiblemente interactuaban bien con la sociedad por medio de obras sociales, ¿verdad? Y entonces tenían un buen nombre. Sin embargo, Jesucristo sencillamente le dice, estás muerto. Ahora, eso es algo bien serio, bien difícil, ¿verdad? Y aquí quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué puede morir una iglesia? Esas 3 letras que puse ahí, COD, eso lo encontré cuando uno mira películas, dicen los gringos COD, y que quiere decir cause of death, o sea, causa de muerte. Traté de ponerlo en español, pero no hay una abreviatura como tal. Y entonces la pregunta es, ¿cuál puede ser la causa de muerte de una iglesia? Yo aquí les pongo algunas, pero pueden ser mucho más. Por ejemplo, para que una iglesia muera es cuando deja de evangelizar. Porque si no se está proclamando el evangelio, obviamente no habrá gente que crea en Jesús. Y entonces la iglesia va a ir decreciendo, ¿verdad? Ahora aquí tenemos que pensar de nosotros mismos como familias, ¿verdad? ¿Cuál ha sido nuestro papel en cuanto a compartir el evangelio con las siguientes generaciones? Hijos, sobrinos, nietos. ¿Están las siguientes generaciones siendo expuestas al evangelio y están creyendo en el Señor? Una buena pregunta, porque podemos ver a esta iglesia y decir, bueno, gracias a Dios, consideramos que nuestra iglesia está viva, pero yo supongo que en algún punto Sardis estaba también con esa vitalidad en la vida en el Señor, pero a este momento Jesús le dice, estás muerta. Otro elemento que puede afectar la vida de una iglesia es cuando deja de estudiar la palabra. Y usted podría decirme, no hombre, pero ¿cómo hace que se deje de estudiar la palabra? No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a iglesias donde usted no mira que se estudie la palabra. El predicador le va a tener un tiempo muy ameno, o sea, va a estar bonito, está alegre el culto, dirían por ahí, pero la verdad, exposición y enseñanza de la palabra no hay. Ese es otro elemento que puede llevar a una iglesia a morir. No creyentes llegan al liderazgo. Sí, hay iglesias donde los que han llegado al liderazgo no son creyentes. Y usted podría también decir, no hombre, no seas exagerado, ¿cómo puede ser eso? Pues mire, lo que pasa es que a veces llegan a nuestras congregaciones personas que gozan de cierto éxito y popularidad en la sociedad, en los negocios o algo, y cometemos el error de que como han sido exitosos en el mundo de los negocios, empresas o algo, le paramos dando rápido funciones de liderazgo. Y de pronto llegan y paran ahí dirigiendo la iglesia y como no son creyentes, ahí tenemos otra posibilidad de causa, de causa de muerte. Hace muchos años había un empresario pues que teóricamente era evangélico, pues de familia cristiana, muy exitoso y durante una época se volvió muy popular y todas las iglesias lo invitaban a predicar. Y cuando yo era joven en la iglesia que me congregaba,
llegó a predicar el hermano y, y lo que menos usó fue la Biblia. Nos contó sus historias, cómo viajaba y todo lo demás, y bien bonito escucharlo, pero de la palabra, nada. Entonces regreso a cuando personas que no ni siquiera han creído llegan al liderazgo, ya vamos mal. Otras iglesias se empiezan a interesar más por la liturgia y las costumbres que por lo que es la vida cristiana en sí. Y yo puse una aquí y es esta, le puse líderes quemados. ¿Se imagina cuando usted tiene un equipo de ancianos que, que, se han quedado de ancianos porque nadie quiere hacerse cargo, ellos están agotados, viendo las situaciones de la vida diaria de la iglesia, ya con tanto hermano que como viene con problemas, viene un líder ya agotado y ya ni siquiera los, ¿qué les dije yo? Los exhorta a cumplir lo que la palabra del Señor enseña. Entonces ya los empiezan a dejar que hagan lo que quieran, me explico. Empiezan a vivir los hermanos en pecado y los líderes ya no tienen energía para estar guiando a la congregación hacia una vida de santidad. Y eso puede llevar también a una iglesia a la muerte. Y pueden haber más causas, pero ahí se la dejo yo. Y aquí tengo una pregunta de su lado izquierdo. Bueno, ¿qué aprendo yo? Pues yo creo que tengo que cuidarme de todas estas cosas y cuidar dentro de mi congregación que la dinámica de estudio de la palabra, esa, esa pasión por la relación con el Señor se mantenga viva, ¿verdad? Que cuidemos que la palabra y lo que enseña sea lo más importante. Cristo está en el centro de nuestra vida, es el centro de nuestra iglesia. Esos son elementos clave para que una iglesia se mantenga vital. Bueno, sigue el versículo 2. Dice, sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras? Mantente alerta. Esa palabra sé vigilante es está en vela. Mantente despierto, vigilando y cuidando. Eso es el consejo que está dando Jesús ahí. Le dice, según como lo escribe la Nueva Versión Internacional, reaviva lo que aún es rescatable, ¿verdad? Refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir. Reaviva lo que aún es rescatable. ¿Qué más le dice? Es que no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Se recuerda que al principio le dice, reconozco que tienes obras, pero esas obras no tienen la madurez y no son las obras que a Dios le agradan. Entonces se lo está diciendo ahí. Ahora la pregunta es, ¿a quién le está diciendo esas cosas? A los miembros de esa iglesia que no tienen vida espiritual. Por supuesto que a ellos no, porque si están muertos, no pueden reaccionar. Lo que pasa es que vamos a ver más adelante que todavía había un pequeño grupo de creyentes. Dentro de esos creyentes posiblemente habían algunos que no estaban caminando fielmente en pos del Señor y otros que sí. Bueno, pues a los que aún quedaban ahí como creyentes, a ellos va este mensaje, en donde les dice, está alerta, mantente despierto, reaviva lo que aún puedes rescatar, retoma tus principios, ¿verdad? Y vamos a ver entonces, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. De nuevo, a esa comunidad pequeña de creyentes que todavía había. Se calcula que esta iglesia fue fundada más o menos por el año 50. Usted se recordará que cuando Pablo estuvo en Efeso, de ahí se proclamó y salió el evangelio a muchas de estas y muy posiblemente a estas 7 ciudades que escribe en el Apocalipsis fueron fundadas en esa época y salió de Éfeso posiblemente todo este movimiento evangelizador. A estas alturas han pasado 40 años en el momento que está ya Juan ahí en Patmos y está escribiendo Apocalipsis. Yo me puse a hacer números, usted haga los suyos. Hice números, vamos a ver cuántos me salieron. Se supone que tengo 40 y pico años de ser creyente desde que acepté al Señor. Yo acepté, creí en Cristo como mi Señor y Salvador cuando tenía 17 años, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, más o menos ando por la edad de esta iglesia en cuanto a ser creyente.
En ese periodo de tiempo tuve 3 hijos, que ahorita son treintones, y ellos a su vez ahora están teniendo sus hijos. Pues con mi esposa sí nos ocupamos de estar compartiendo el evangelio con nuestros hijos y gracias a Dios, creo que los 3 tomaron en su momento su propia decisión y están viviendo su vida cristiana por iniciativa propia, pero ahora viene una siguiente generación que es la de los nietos. Y si usted se fija en las familias que somos en la congregación, habemos unos como yo, de la época que somos los adultos contemporáneos, luego viene otra siguiente generación media y la juventud. Y a veces hemos notado un fenómeno interesante que por lo menos a nivel de cierto grupo de juventud ya un poco más madura, como que se nos van desapareciendo, ¿verdad? Entonces, ok, tengamos cuidado, cuidamos eso, ¿verdad? Y dice aquí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Cuando dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, obviamente estamos pensando en lo que es la enseñanza de la palabra. Y le puse aquí el pasaje que estudiamos en una oportunidad de primera de Juan 1:1, que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Así inicia Juan, la primera epístola de Juan, y está haciendo referencia a eso que era desde el principio, que oyeron, que vieron, que contemplaron y palparon, y que era la palabra de vida. ¿Y quién es la palabra de vida? Jesucristo. En pocas palabras, el consejo de Jesús a esta iglesia es: vuelve a tus raíces, a esa predicación del evangelio, a esa enseñanza que vinieron de parte de los apóstoles. Retorna a esas enseñanzas de la escritura. Así que ese es el consejo que le da Jesús a esta congregación. Agrega: si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Muy bien. Si no regresas a las enseñanzas básicas, si no las guardas, o sea, las cumplas, si no cambias de actitud, si no te arrepientes, entonces le dices, si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Esto es un aviso de juicio, un juicio inminente. Recuérdense que un ladrón llega inesperadamente. Ninguno de nosotros va a recibir el aviso que le diga, hola, soy ladrón, voy a llegar el día jueves a las 7:30 de la noche. Jamás, ¿verdad? Porque si eso sucediera, usted se prepara y se alista, ¿verdad? Así que el ladrón llega cuando no se lo imagina. Ahora, ¿qué le está diciendo Jesús a esta iglesia? Muy bien, si no cambias, lo que viene es disciplina. Y por eso es que le dice, llegaré, vendré a ti como ladrón, ni te vas a fijar a qué horas vengo. Entonces, la oferta ahí era disciplina por no hacer caso a lo que le estaba instruyendo. Y aquí es donde estamos hablando de este pequeño grupo todavía que persistía de creyentes. Sin embargo, dice el versículo 4, tienes unas pocas personas. La palabra que aparece ahí, que traduce la Reina Valera 2015 como pocas personas, es la palabra nombres. Así dice, tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Bueno, entonces estamos reconociendo que hay un pequeño grupo. Por ahí un autor dice que como dice que hay unos nombres, dice que es posible que Jesús los conocía precisamente por nombre. Qué interesante, ¿verdad? Sus vestidos, dice, vestiduras blancas que son dignas, sus vestidos significan su conducta espiritual y estilo de vida moral. ¿Quiénes son estos creyentes? Son los que no se habían dejado influenciar por el pecado a su alrededor. Porque, por cierto, aunque no menciona cuestiones de idolatría, de pecado, no se menciona acá, pero es posible, estando muerta, que podía tener todas las consecuencias de muerte espiritual, desde una conducta alejada de los caminos del Señor o sencillamente una conducta fría, alejada de una relación vital con el Señor. De nuevo, en la misma parte que dice que tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestidos, yo aproveché para ponerles aquí este concepto, el concepto de remanente.
Aquí hay una definición de diccionario. Dice, remanente es el cuerpo de fieles de Dios y remanente quiere decir lo que queda, ¿verdad? Entonces el remanente es lo que queda, dice, de esta larga y preciosa línea que sobrevivió los feroces ataques de Satanás a través de los tiempos de la era cristiana, todos los tiempos de la era cristiana. Aquí ellos mencionan particularmente la oscuridad, la persecución y el error de la Edad Media, pero siempre en todo lugar ha habido un remanente. Por cierto, con alguien platicaba yo que algunos interpretan que los cristianos tenemos la capacidad de conquistar este mundo, me explico, compartiendo el evangelio, la gente creyendo en Cristo y eventualmente vamos a llegar a la dirección de las empresas y a la dirección de algunos países y vamos a llevar una transformación integral. Bueno, algunos creyentes creen en eso y no voy a pelear porque lo crean, pero la realidad es que nosotros como cristianos, como iglesia, en realidad no vamos a ser los héroes de la película, porque cada vez que nosotros cumplimos con nuestra tarea de compartir el evangelio, lo que va a resultar es que va a haber rechazo, va a haber persecución, ¿verdad? Vamos a ser acosados, esa es la realidad. Ya mirábamos en otra iglesia que mientras no hagamos bulla, nos va bien. Pero si nos empezamos a identificar como cristianos plenamente, va a haber, va a haber rechazo. Vamos a ser, depende del país, un remanente, lo que va quedando y vamos poco a poco hasta que el Señor cumpla con su propósito. Una pregunta, si esa iglesia estaba tan mala, tan fea, pues nos podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué estos creyentes, estos que no se habían contaminado, por qué no se fueron? Porque esta pregunta puede surgir en nuestro contexto actual, ¿verdad? Porque aquí ni modo, usted viene y se va, ahí donde estamos en la zona 12, hay un montón de iglesias a las que usted podría ir, pero recuérdese que muy factiblemente en algunas de estas ciudades no era que habían varias iglesias, podría ser que la de Sardis quizás era la única, ¿verdad? O sea que estos creyentes, si se retiraban, no tenían dónde congregarse. Entonces, posiblemente por eso ahí perseveraban todavía en medio de esa oscuridad, porque era lo único que tenían para poderse congregar. Les comento algo, hay un libro que se llama Una triste salida. Este libro fue escrito por un pastor escocés y está contando lo que ha vivido parte de la iglesia ahí en el Reino Unido, en donde ustedes sabrán que, bueno, ahí tenemos dos iglesias predominantes, una es la anglicana y la otra la presbiteriana en la zona de Escocia. Estas iglesias fueron caminando hacia lo que se llama liberalismo teológico durante el siglo XX. Algunas de ellas dejaron ya de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Eso fue una de las primeras cosas que cambiaron en estas llamadas denominaciones tradicionales. Y poco a poco después empezaron ya que no era la palabra de Dios, empezaron a expresar dudas de los libros de la Biblia, que algunos tal vez no fueron escritos por quien creemos que fueron escritos. Eso aquí hace algunos meses hablamos de la alta crítica. Luego empezaron a dudar de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Y entonces poco a poco, algunos miembros y algunos pastores empezaron a irse retirando de esas iglesias grandes. Por eso el libro se llama una triste salida. Eso se puede hacer hoy día, pero en aquella época no tenían otra opción. Pero les traigo a luz esto porque el fenómeno de iglesias que están muriendo hoy día, usted ha escuchado que en algunos países de Europa lo que eran unos lugares de reunión, que les llamamos templos, ¿verdad? Templos protestantes, voy a decirlo así. Hoy día son bares, son teatros, hicieron apartamentos. Y usted se pregunta, pero, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Fui iglesias que murieron, sencillamente, a tal punto que ya no había gente y quedó el local vacío. Y ahora pues los han usado para otra cosa. Así que la cosa es seria. Versículo 5. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca. Antes de ver lo que remarqué, ¿se recuerda usted que aquí hemos dicho varias veces, ¿quién es el que vence? Y nos hemos ido
a la epístola de Juan. Y ahí nos dice Juan, el que vence es el que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Así que el que cree en Cristo, ya en el hecho de ser creyente en Cristo, es vencedor. Y cada vez que aquí vemos que el que venza no es en la potencialidad que tiene que hacer algo, sino ya es vencedor porque creyó en Cristo. Muy bien. Así que el que venza, dice, será vestido con vestidura blanca en negrías, y el del lado derecho vemos qué quiere decir. Será vestido. Eso quiere decir no se viste a sí mismo, sino es vestido. Está en una expresión pasiva. Por lo tanto, es Dios el que viste al creyente. ¿Y qué quiere decir esto de esta vestidura blanca? El color blanco denota pureza, y así los santos que van vestidos con ropas blancas son santos en la presencia de Dios. Para un futuro, el que vence porque cree en Cristo, su futuro es que va a ser vestido de esta manera. ¿Y esto qué nos está indicando? Nos está indicando que por la obra de Jesucristo nosotros recibimos esta condición de pureza, ¿me explico? Y de santidad en presencia del Señor, no por méritos propios, sino porque fue lo que Cristo logró por nosotros. Eso lo repetiremos cuantas veces tenga que repetirse. Ahora aquí se nos menciona en este versículo, voy a regresar porque dice, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que el siguiente punto ahí es el libro de la vida. Bueno, vamos a ver cómo nos va a la hora de la discusión al final, pero ahí estuve buscando qué era el libro de la vida, qué quiere decir que no los va a borrar, ¿verdad? Bueno, encontré dos posturas en cuanto al libro de la vida. Una dice, en el libro de la vida es un libro en el que son anotados aquellos que creyeron en Cristo Jesús. Entonces, según esta postura, dice, ese es un libro, digamos, y entendamos esto, Dios no necesita de libros, pues Dios es omnisciente, Él no necesita eso. Esto Él nos lo ha enseñado así para que nosotros podamos entender un poco mejor, pero vaya, así nos lo pone. Entonces, habla de un libro de la vida. Entonces, ¿quiénes están ahí? Los que creyeron en Cristo, pero fueron anotados conforme iban creyendo. Ok, esa es una postura. La otra dice, en ese libro, todo ser humano que nació biológicamente está anotado. ¿Me explico? Todos. Pero cuando aquel que muere sin haber creído en Cristo, cuando muere, entonces es borrado. Al fin y al cabo, los que van a estar ahí son los que han creído en Cristo. Pero están esas dos posturas, ¿verdad? Así que yo se las dejo para que usted las analice un poco más. No le voy las dos pueden ser posibles, ¿verdad? Pero para mí lo más importante es que los que están en Cristo son los que están ahí, ¿verdad? Y es lo que voy a remarcar ahorita. Mire, usted sabe que de vez en cuando nos pica un poquito la cosa con eso de que cuando vemos un pasaje donde pareciera como que entonces se puede perder algo, ¿verdad? Hablemos, perder la salvación. Bueno, el versículo dice, y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, por eso algunos empiezan, ¡ah! O sea que existe la posibilidad de que lo borren a uno. Quedemos claros, si yo ya creí en Cristo, no, estoy seguro, no voy a perder nunca nada. Y no es el objetivo que aprendamos griego, pero creo que esto le va a servir a usted incluso para el futuro. Mire ahí lo que le estoy anotando. Estas dos palabritas vamos a ponerlas con crayoncito. Uy, se me salió la presentación, ahorita regreso. Muy bien. Entonces, estas dos palabritas, esto, si usted lo leyera en griego, quiere decir, la primera que es hou, quiere decir no. Y la segunda que es mei, también quiere decir no. Se usan por separado en distintas oraciones, quieren decir no. Pero cuando se usan juntas, el significado es que se acrecienta una negación y por eso la traducción es nunca. Y lo que nos está comunicando ahí precisamente es certeza. Jesucristo está diciendo, nunca
el nombre de uno que es vencedor, de uno que creyó en mí, nunca está, será borrado del libro. Tiene permanencia completa. Ahora, todavía que alguno diga que no me cree, no, no, es que mira, de repente que se puede perder la salvación. Entonces yo le pongo del lado derecho de su pantalla una serie de pasajes para que le den tranquilidad. Juan 5:24. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna. Pasó de muerte a vida. Siguiente pasaje, Juan 6, 35, 37. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, ¿qué dice ahí? Jamás, jamás le echaré fuera. No se convence, miremos otro parito, y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Y esta es la voluntad del que me envió. Oiga, que yo no pierda nada, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Juan 10, 28, 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Está claro? Dice que les da vida eterna y no perecerán jamás. Ahí está. Nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y otra vez lo vuelve a repetir y dice, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. O sea, los que hemos creído en Cristo, pertenecemos a Cristo, pertenecemos al Padre, y nadie nos puede arrebatar, ni nosotros mismos, me explico, ni nosotros. La salvación es por fe, no es por obras. No hicimos nada para ganarlo, solo creer en Cristo, y automáticamente nos pasó a nosotros su perdón, el pago de pecados. Y así como no hicimos nada para ganarnos la salvación, no podemos hacer nada tampoco para perderla, me explico, porque no la ganamos, nos la dio el Señor, somos de Él, le pertenecemos a Él. Bueno, vamos terminando, dice el versículo, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es el que venció, el que creyó, el que va a ser vestido con ropas blancas. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ya Jesús había dicho esto, y quiere decir, le reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En los evangelios, por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y luego en Lucas, les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. En pocas palabras, los que hemos creído en Cristo, proclamamos y reconocemos al Señor Jesús precisamente como Señor y Salvador, expresamos el Evangelio, y por lo tanto Jesús a su vez va a darnos ese reconocimiento, va delante del Padre y de los ángeles, en pocas palabras va a decir, este es mi seguidor, este es de los que yo rescaté, este es de mis ovejas, y él, voy a decirlo así, nos va a presentar delante del Padre, ¿verdad? Porque nosotros hicimos lo mismo. Muy bien, y como terminan siempre estos mensajes, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Y aquí es donde siempre nos toca a nosotros, ok, hemos visto la experiencia de la iglesia de Sardis, una iglesia que se miraba por fuera vital, pero básicamente por dentro estaba muerta. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que en las siguientes generaciones nuestra iglesia siga viva, que no nos olvidemos de lo que escuchamos al principio, que estemos velando, cuidando de que no se nos ingresen las malas enseñanzas, que se nos ingresen las corrientes de pecado, como dice aquí, velando y cuidando. Si dejamos de hacerlo y nos descuidamos, tenemos disciplina de parte del Señor. Gracias por habernos acompañado en esta oportunidad.
con el mensaje de Jesucristo a la iglesia en Sardis. El próximo estudio será el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Así que les esperamos hasta la próxima. Nos vemos.